Buenas a todos, seguimos con el curso de programación en C y vamos a continuar con asignación dinámica de memoria. Vamos a empezar a ver la parte práctica de lo último que vimos. En lo que nos quedamos es viendo qué funciones íbamos o qué funciones se utilizaban en C para empezar a hacer uso dinámico de la memoria, pedir al sistema memoria cuánto le queríamos pedir y sucesivamente después liberar esta memoria que nosotros solicitábamos. Entonces vamos a comenzar incluyendo la librería que tenía estas funciones, que era la librería stdlib.h. ¿sí? La primera función que vamos a ver cómo se utiliza para ubicarnos un poco y ya posteriormente meternos con el malloc, el free, etc. es el sizeof, que era la segunda función que vimos, para ver cómo trabaja. ¿sí? Nosotros vamos a ver un printf para ir probando qué es lo que me devuelve el sizeof. Entonces yo digo tamaño en bytes. Y acá voy a poner un porcentaje de, y acá voy a poner un sizeof, y acá vamos a ir probando diferentes tipos de datos. El sizeof, como yo le decía, recibe por parámetro un tipo de dato, es decir, el tipo de dato que nosotros queremos saber qué tamaño tiene. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le quiero pasar un entero, el sizeof me va a devolver cuánto ocupa en bytes el entero en memoria. Entonces, si yo ejecuto esto, ven que me dice tamaño en bytes 4. Entonces un entero ocupa 4 bytes. Vamos a probar ahora lo que es un float, un real de simple precisión. También ocupa 4 bytes. Veamos cuánto ocupa un double, por ejemplo. Un double ocupa 8 bytes. ¿sí? Vamos a ver cuánto ocupa un char. Un char ocupa un solo byte. ¿sí? Entonces ya más o menos es simple. ¿sí? Es simple el uso del sizeof. Simplemente nos retorna el número de bytes. Probemos ahora cuánto tamaño ocupa una variable de tipo puntero, ¿sí? Un puntero entero. Un puntero entero ocupa 4 bytes, ¿sí? ¿Qué significa 4 bytes? ¿Cuánto tiene un byte? 8 bits. Es decir, que en bits una variable de tipo puntero tiene 32 bits, que es la mitad de lo que es los sistemas actuales de 64 bits, ya que creo que el compilador este que yo estoy utilizando, o el Sinhai, ahora no recuerdo, utiliza solamente 32 bits del sistema. ¿sí? Hoy en día las computadoras modernas, como digo, las direcciones de memoria suelen ser de 64 bits, nada más que acá este está gestionando solamente 32 bits. Vamos a ver cuánto ocupa, por ejemplo, un double, ¿sí? El puntero double. Un puntero double ocupa también 4 bytes. Recordemos que el double ocupaba 8 bytes, pero como tipo de dato double. El puntero a double ocupa 8 bytes. Y un puntero a char ocupa también 4 bytes. ¿sí? A pesar de que el char simplemente ocupa un byte. Entonces estamos viendo que todos los punteros ocupan 4 bytes. Independientemente de a qué tipo de datos estén apuntando, incluso si estén apuntando a registros, a listas, siempre va a ocupar 4 bytes. Y esto, ¿por qué lo quería hacer? Porque en un ratito les voy a explicar una cuestión importante. ¿sí? Bien, ya vimos el uso de sizeof. Vamos a empezar a hacer ahora sí uso de la asignación dinámica. Como yo le había dicho, nosotros en asignación dinámica vamos a trabajar pura y exclusivamente con punteros, es decir, con variables de tipo puntero. Entonces, yo por ejemplo voy a trabajar con dos números enteros. Quiero trabajar con dos números enteros que los voy a reservar de manera dinámica. Quiero sumarlos, mostrarlos, etc. Quiero trabajarlos de alguna manera. Entonces voy a tener dos variables puntero de tipo entero. ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es reservar memoria para estas dos variables de tipo puntero. Entonces lo que vamos a hacer es uso de la función malloc. Si yo escribo malloc, veamos cómo es su prototipo, su encabezado. En ese recuadro amarillo que sale a la derecha, si se fijan, está la definición del malloc. El malloc dice que que recibe primero un size_t, un tipo de dato size_t, que en resumen es un entero, digamos. No le den mucha importancia a ese tipo de dato. Es como un entero, que es la cantidad de bytes que yo quiero reservar. ¿sí? Por eso nos va a ser de utilidad la función sizeof. ¿Cuántos bytes yo quiero reservar en memoria? Y lo que me devuelve el malloc es la dirección de memoria de ese lugar de memoria que pudo reservar. Entonces el malloc le pide al sistema memoria y luego el malloc me va a decir, bien, te conseguí memoria en esta posición, ¿sí? Con esta dirección. ¿sí? Entonces esa dirección que logró reservarle el malloc me la devuelve
y yo a partir de esa dirección voy a empezar a trabajar. Entonces yo digo, en A quiero memoria, entonces le digo malloc, ¿sí? ¿De cuánto? ¿De cuánto quiero reservar memoria? Yo quiero un solo entero porque por ahora estoy trabajando con enteros. Entonces le digo size of int. ¿Sí? Entonces le digo reservarme espacio para un entero, el tamaño de un entero. Pero si se fijan en la declaración, a ver, voy a volver a escribir acá, del malloc, el malloc lo que retorna es un puntero genérico, es decir, un puntero a void. ¿Por qué? Porque el malloc me va a servir para reservar, digamos, cualquier tipo de datos, ya sea real, ya sea entero, char, double, cadenas, o sea, tipo de datos definidos por el usuario. Cualquier tipo de dato me va a servir el malloc. Entonces, por eso retorna un puntero genérico. Pero nosotros tenemos que castearlo, es decir, tenemos que convertir eso que nos retorna el malloc a un tipo de dato que nosotros sepamos, o que un tipo de dato al que nosotros estamos reservando. Es decir, en este caso nosotros estamos reservando espacio para un entero, por lo tanto vamos a castearlo a puntero entero. ¿Sí? Hay algo acá que yo quiero que noten. El malloc recibe el tamaño, digamos, y el sizeOf recibe el tipo de dato. Es decir, recibe como parámetro el tipo de dato para saber cuánto tamaño ocupa ese tipo de dato. Pero retorna el tipo de dato puntero. ¿Sí? ¿Por qué? Explico esto con mucho cuidado. Porque muchos alumnos a veces se confunden con esto que retorna y con esto que recibe. A veces ponen esto, ¿sí? Ponen sizeOf int puntero y no está correcto. ¿Por qué? Porque vimos que un puntero siempre tiene 4 bytes. Y por ejemplo vimos que un double tiene 8 bytes. Entonces no es correcto esto. Nosotros el sizeOf recibe el tipo de dato en sí, el tipo de dato al cual yo le quiero sacar el tamaño. Pero el malloc devuelve una dirección de memoria genérica que yo la tengo que castear a una dirección de memoria del tipo de dato que yo estoy reservando, que en este caso es entero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora voy a reservar memoria para el b, que es lo mismo, nada más que acá va a ser b. ¿Sí? Entonces, de esta manera, con estas instrucciones, listo, ya reservé memoria para 2 enteros. ¿Qué quiero hacer ahora? Por ejemplo, quiero mostrar que, por ejemplo, le voy a asignar valores con el operador de indirección. Recuerden que yo con el operador de indirección ya le decía, anda a la dirección de memoria que tenés almacenada y en esa dirección almacena el 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora en la dirección que contiene b, voy a guardar, por ejemplo, el 10. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es hacer un printf, por ejemplo, el valor de a es tanto, y acá voy a mostrar indirección a, voy a copiar esto, voy a pegarlo, y acá voy a poner un salto de línea, y acá voy a decir, el valor de b es indirección b. Entonces eso me va a mostrar los valores que tiene a y b. Como digo, si todavía no tienen muy claro el tema de punteros, de vuelta, arriba a la derecha les salen los videos de punteros para que lo vean antes de continuar con esto, porque yo el tema de punteros lo voy a dar como sabido y no me voy a volver a explicar todo lo que ya expliqué en esos videos. ¿Sí? Seguimos entonces, ya lo mostré. Ahora, por ejemplo, quiero mostrar la suma. El valor de la suma entre A y B, por ejemplo, es indirección A más indirección B. ¿Sí? Listo. Ya los procesé, hago mis valores, los mostré, los sumé, etcétera, lo que tenía que hacer. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recuerden lo que yo expliqué en el primer video. El uso consciente de esto, el uso responsable. Tengo que liberar la memoria que yo reservé. Nunca hay que olvidarse de eso. Liberar lo que yo reservé. Entonces hago un free. Y si se fijan en la declaración del free en amarillo, ¿qué recibe el free? Recibe un puntero. ¿Sí? Bueno, también un puntero genérico, pero en este caso no nos va a hacer falta castearlo. Pero el free recibe la dirección de memoria que yo quiero liberar. Es decir, qué lugar de la memoria yo quiero que ya no se utilice más. Entonces lo que yo no quiero que se utilice más es A. ¿Sí? A secas porque A es puntero y tiene una dirección de memoria. Entonces ahora hago un free de A y luego hago un free de B. Pero acá, ¿qué pasa? El hacer un free de la variable no
elimina el valor que tiene almacenado esa variable, ya sea A o B. A y B van a seguir almacenando en su valor, digamos, en su variable, la dirección de memoria que se le asignó acá con el malloc. Y esto puede dar problemas a futuro. ¿Por qué? Porque A y B van a seguir teniendo estas direcciones de memoria que ya no le pertenecen. Entonces, si yo en un futuro, por alguna equivocación, quiero acceder a lo que tiene A y guardar algo en esa variable o en esa dirección, no es correcto, me puede dar problemas, porque es una dirección de memoria que ya no le pertenece al programa, porque ya la liberé con el free, con esta instrucción. Entonces, es buena práctica, luego de hacer una liberación, ponerle el puntero nulo. Es decir, que ya no apunte a nada válido. Entonces, inmediatamente luego de hacer un free, lo que le hago es le pongo el valor nulo, así en un futuro ya no me da ningún problema si yo trato de acceder a esa dirección de memoria que ya no me pertenece. Bien, hasta ahora todo bien. Si ejecutamos nuestro programa, si se fijan, me dice el valor de A es 5, bueno, acá se juntó, el valor de B es 10 y el valor de la suma entre A y B es 15. Todo correcto, funcionó a la perfección todo lo que era asignación dinámica de memoria. Ahora, capaz que alguno ya desde el principio estará observando algo y se habrá dado cuenta de algo, que es, bueno, pero vos dijiste que prácticamente no íbamos a usar declaración estática de memoria. Y vos acá estás haciendo una declaración estática de memoria. Es decir, estás declarando de manera estática dos punteros A y B, y como mostraste al principio, los punteros ocupan cada uno 4 bytes. Es verdad. Y en programas simples es verdad que no tiene mucho sentido hacer todo este trabajo, ya que es laborioso, como ven, este trabajo de asignación dinámica, porque quizá no es justificativo, digamos, hacer tanto trabajo para un programa simple que tiene pocas variables, ¿sí? Es mejor hacer el uso de variables estáticas como veníamos viendo hasta ahora. Sin embargo, en programas más complejos, tampoco tan complejos, se justifica más lo que es el uso de asignación dinámica de memoria. Ustedes imagínense que venimos trabajando, por ejemplo, con un programa que trabaja con vectores. Entonces, yo necesito un vector, un usuario me va a ingresar, no sé, muchos datos, yo no sé cuánto, y yo digo, bueno, voy a guardar 1000 lugares, digamos, en el vector. Y cada lugar en ese vector va a ocupar 10 bytes. Es decir, que el vector completo va a ocupar 10.000 bytes en memoria. ¿Qué me conviene más? Tener una variable simple, puntero, que ocupe 4 bytes, digamos, casi insignificantes, en la memoria, que la tengo ahí, digamos que en algún momento la puedo utilizar para después asignar de manera dinámica memoria para esta lista, o tener 10.000 bytes en memoria que ni siquiera sé si los voy a utilizar todos. ¿Se dan cuenta por qué hay veces en programas ya más complejos que es justificativo, por más que sigamos haciendo esta declaración estática, digamos, pero esta vez de punteros, por qué es justificativo tener esta variable de punteros y no una lista de 10.000 bytes? ¿Sí? Como digo, no nos vamos a poder librar del todo de la declaración estática, porque en algún lugar de la memoria, digamos, tampoco podemos asignar todo de manera dinámica, inclusive las direcciones de memoria, sino que en algún lugar de la memoria yo tengo que guardar esa dirección que yo quiero reservar dinámicamente, ¿sí? Entonces, me conviene más perder 4 bytes de memoria que perder 10.000 bytes o digamos que no puedo llegar a utilizar todos, ¿sí? Bien, hecha esa aclaración, vemos que ya funciona nuestro código. Vamos a ver algo un poquito más complejo. Yo quiero, por ejemplo, asignar de manera dinámica una estructura. Entonces yo, por ejemplo, quiero definir con un typedef struct, por ejemplo, un par ordenado, digamos, ¿sí? Un punto en el plano, X e Y. Y a este tipo de dato le voy a poner un tcore, por ejemplo, el tipo de tcore. Veamos qué me retorna, ¿sí? Tamaño en bytes, el sizeof, del tipo core, ¿sí? Si se fijan, el sizeof no necesariamente siempre recibe tipo de datos, digamos, primitivos definidos por el compilador, sino que también yo le puedo mandar tipos de datos definidos por el programador, es decir, por nosotros. Entonces, si yo ejecuto esto, si se fijan me dice 8, es decir, 8 bytes. ¿Por qué 8 bytes? Porque son dos enteros. Cada entero ocupa 4 bytes, 4 más 4, 8. Matemática simple. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reservar de manera dinámica tamaño para esta estructura.
Entonces yo lo que voy a tener es, de vuelta, un tcord puntero, que le voy a llamar, por ejemplo, punto. ¿Sí? Esto lo voy a poner ahí. Entonces, en este lugar de la memoria, en esta variable, que va a ocupar 4 bytes, porque es un puntero, todos los punteros ocupan 4 bytes, yo voy a almacenar la dirección de memoria que me devuelva el malloc. Entonces yo voy a decir punto, recuerden el casteo del malloc, entonces yo acá voy a castear a tcord, es decir, voy a castear el puntero genérico a puntero a coordenada. Y digo malloc sizeof tcord. Recuerden, acá se le pasa el tipo de dato, es decir, la estructura en sí, cuánto tamaño ocupa. Recuerden que la estructura ocupa 8 bytes. Si yo le paso tcord asterisco, es el tamaño del puntero y esto me va a devolver 4 bytes. No es correcto eso. Y acá recuerden que devuelve el puntero ya, devuelve la dirección de memoria. Entonces acá ya reservé memoria. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Bueno, utilizarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos registros? Que cuando yo pasaba registros por referencia, por ejemplo una función, ¿cómo hacía yo para acceder a los campos de un registro por referencia? A través del operador de indirección flecha, que era así, ¿sí? Flecha, yo accedía a los campos de una estructura por referencia. De vuelta, si no se acuerdan de esto, por favor, vayan a repasarlo. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora, por ejemplo? Ahora los voy a pedir por consola los datos. Ingrese X, por ejemplo. Entonces acá yo voy a hacer un scanf, porcentaje de, porcentaje. Y aquí voy a decir ampersand punto flecha X. Y acá seguramente se marearon todo y tuvieron todos un colapso mental. Punto, ¿qué es? Una dirección de memoria. Por eso utilizo el operador de dirección flecha para acceder al campo. Pero una vez que ya resolví, digamos, el campo X, ya accedí al campo X, X tiene una dirección de memoria. Y recuerden que el scanf recibe, digamos, necesita recibir la dirección de memoria del campo. Por eso le tengo que pasar el ampersand, ¿sí? Porque a veces muchos colapsan, digamos, y se agobian cuando ven una flecha con un ampersand, después con un asterisco, ¿sí? Véanlo por partes. Yo tengo la dirección de memoria, accedo por referencia al campo X, pero una vez que tengo esto ya es como si fuera por valor. Entonces necesito ahora sí la dirección de memoria de ese campo. Lo mismo voy a hacer con el i. Y acá tengo punto de i. Y una vez que los ingresé, los voy a mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Printf, valor de x es tanto, valor de i, tanto. Entonces acá es punto flecha x, acá ya es sin el ampersand, recuerde, printf es sin ampersand ya, punto i. ¿Y qué me falta por hacer? El free. Free de punto, porque punto tiene la dirección de memoria. Y punto igual a null. Nunca nos olvidemos de poner en nulo. Y yo compilo a ver si me da algún error, nada. Yo pongo acá y yo digo ingrese x, por ejemplo un menos 5 y ingrese y el 11. Y me dice valor de x es menos 5 y el valor de y es 11. Listo, perfecto, logramos reservar de manera dinámica una estructura, es decir, algo más complejo. Entonces vamos aumentando ya el nivel de complejidad. Ya para terminar vamos a ver algo un poco más complejo, ya cómo hacemos para reservar memoria para un vector, ¿sí? Esto es práctica pura, ¿sí? Por más que yo les muestre 1000 ejemplos, yo les recomiendo que ustedes vayan al Singhai y ustedes se sienten y vayan probando todo lo que ustedes crean necesario, porque realmente ustedes con la práctica se van a pegar, van a aprender estos conceptos. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Se acuerdan? Nosotros cuando trabajamos con vectores yo no podía a priori reservar de manera dinámica memoria. El usuario en algún momento quería guardar 10, en otros 5, en otros 100, pero yo necesitaba un valor máximo. Bueno, esto se acabó. Ahora yo voy a poder reservar de manera dinámica, digamos, vectores, ¿sí? Es decir, voy a reservar n lugares. El n me lo va a ingresar el usuario, ¿sí? Una entrada incondicionada. N lugares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que vamos a hacer, bueno, esta sí es variable estática, ¿sí? Una variable estática, n, que la voy a pedir al usuario, ¿sí? Ingrese el tamaño de la lista. Entonces acá le voy a pedir con un scanf
Acá no hay nada nuevo. Ampersand n. ¿Sí? ¿Cuántos datos quiere ingresar el usuario? Bien. Pero ahora necesito un lugar de donde guardar esos elementos. Entonces lo que voy a hacer es asterisco L, es decir, un puntero a un entero que se va a llamar list. Recuerdan cuando trabajamos con vectores, cuando yo expliqué en los videos de vectores, creo habérselos nombrado, que los vectores son casi iguales que los punteros. No son iguales, pero prácticamente son punteros. Prácticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre de la variable de una lista tenía la dirección de memoria del primer valor de la lista. ¿Se acuerdan? Entonces, yo podía trabajar los punteros y los vectores de manera muy similar. Si no se acuerdan de esto, seguramente también arriba a la derecha les va a aparecer el video, la anotación para el video, para que vayan a recordar eso, de por qué los punteros y las listas se comportan a veces de manera distinta y yo podía recorrer una lista como un puntero, ¿sí? Porque si no se acuerdan de eso, capaz que acá se encuentran medios perdidos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es reservar memoria para esta lista. Entonces yo voy a decir list igual a casteo malloc, y miren ahora cómo llamo al malloc. Size of int por n. Es decir, yo al malloc, por ejemplo, el usuario quiere reservar 10 lugares de memoria, ¿sí? 10 datos. ¿Y cuánto ocupa cada entero? 4. Entonces, ¿cuántos datos tendría cuántos bytes tendría que guardar? 4 por 10, que es 40 bytes. Entonces, esto es lo que quiere decir acá. Reservar el lugar para 40 bytes. Es decir, ¿cuánto ocupa cada posición de la lista? Size of int. Por n es para toda la lista. Por n cantidad. ¿Sí? Yo a los punteros podía acceder a través de un índice, todo, ¿sí? Por eso digo, vayan a repasar esto porque es muy importante. ¿Y qué puedo hacer ahora? Manejarlo como si fuera una lista, manejarlo como con índices, del índice 0 hasta el índice n-1, como si fuera una lista, ¿sí? Por eso recalco, vayan a repasar eso si no se acuerdan de por qué los punteros yo lo podía trabajar como listas. Entonces yo digo, acá voy a declarar una variable i, ¿sí? Y yo digo acá un for i igual a 0, i menor que n, i más, voy a pedir los datos, ¿sí? Printf, ingrese el dato iésimo, ¿sí? Acá voy a poner i, y acá voy a poner un scanf, porcentaje de, ampersand, list, sub, i. ¿Ven? Es como si estuviéramos trabajando con listas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un puntero interno, una lista, digamos, por debajo, digamos, a bajo nivel, es como un puntero, ¿sí? Entonces lo puedo trabajar de esta manera. Listo. ¿Y qué voy a hacer después? Lo voy a mostrar. Voy a copiar esto. Así ya no perdemos tanto tiempo, que ya se nos está haciendo un poco más largo el video. Pero bueno, quiero que esto quede bien claro porque, como digo, es un tema a veces complicado de comprender. Y acá el dato, poner el dato iésimo es tanto. Y acá que voy a poner list sub i. ¿Qué me falta por hacer? El free de list igual a null. Vamos a ver si no nos da ningún error. No nos da nada. Vamos a ver. Ingresa el tamaño de la lista. 3. Ingresa el dato 0, el 5, el 9 y el menos 1, por ejemplo. Y acá que me dice el dato 0 es el 5, el dato, bueno, acá quedó todo junto. Y lo escribí mal encima el dot. El dato 0 es el 5. El dato 1 es el 9 y el dato 2 es el menos 1. Entonces estamos, digamos, esto está funcionando perfectamente y lo estamos haciendo de manera dinámica. Es muy fuerte, digamos, porque estamos reservando memoria, únicamente la memoria necesaria que yo necesito para n lugares de memoria, ni más ni menos. Necesito n y reservo los n, ¿sí? Entonces, está buenísimo. Otra manera de reservar para una lista, digamos, que yo se lo había nombrado, es con la función calloc. Que el calloc, si se fijan en su implementación, recibe como primer parámetro, que sería el n, es decir, recibe cuánto, digamos, a ver, ¿cómo lo explico? Cuánto del tamaño del size of que yo le voy a pasar necesito reservar.
A ver, se va a entender mejor si lo hago, ¿sí? A veces se entiende mejor explicándolo desde acá. Es decir, el sealog va a recibir ahora dos parámetros. Como segundo parámetro recibe el sizeOf. Y como primer parámetro le digo cuántas veces, digamos, cuánto de este tamaño quiero reservar. Si el sizeOf de entero me devuelve 4 y acá tengo 10, va a reservar 10 veces los 4 bytes. Es decir, 40 bytes. ¿Sí? Espero que se haya entendido mejor. Digamos, es indistinto de utilizar el sealog que el malloc. Capaz que el sealog es un poco más claro. Pero es lo mismo, si se fijan, si yo, a ver, antes de ejecutarlo voy a corregir a esto, porque si no se ve muy feo. Si yo vuelvo, digamos, ingreso ahora, por ejemplo, 3 elementos, de vuelta, 9, 10, 0, ven, el 9, el 10, el 0, si yo ahora quiero reservar solamente para 1, le digo el 5, me dice el dato 0 es el 5. Si se fijan, todo de manera dinámica. Con esta instrucción estamos reservando de manera dinámica en el lugar de la memoria para esta lista. De vuelta, repito, vayan a repasar esta parte, ¿sí? De por qué yo un puntero lo puedo utilizar así como lista, ¿sí? Así que bueno, con esto creo que abarcamos lo suficiente. Obviamente, capaz que, digamos, algunos lo entendieron mejor, otros no. De vuelta, digo, vayan a practicarlo por su cuenta, ya que estas cosas se aprenden con práctica, ¿sí? Entonces, vimos la parte de, con todos estos ejemplos. Si quieren, esto se los subo y los dejo en la descripción del video al link para que lo descarguen. Vimos la parte de el sealog o el malloc, que es el más utilizado para reservar memoria, con el sizeOf, y vimos como último lo que es la liberación de memoria. Muy posiblemente a partir del siguiente video, no sé si daré más ejemplos o no, yo creo que con esto quizás es suficiente, pero empezaremos a ver quizás lo que ya es cómo podemos tener listas enlazadas, que es una estructura de datos muy famosa, muy importante en el mundo de la programación.